Ahora vamos a escuchar al Dr. Seufeld, jefe de gastroenterología del CEMIC de Buenos Aires, sobre crecimiento bacteriano y fármacos. Buenas tardes a todos los que hemos quedado en el congreso tan brillante que se ha organizado en la ciudad de Córdoba, y quiero comentarles que este tema que yo voy a hablar es un tema que ha evolucionado en los últimos años, que hemos aprendido a lo largo de nuestra propia experiencia y la ajena, así que voy a referirme al rol de la microbiota en el tubo digestivo y los síntomas que ellos producen. Saben, la microbiota está expuesta a factores exógenos y factores endógenos. Dentro de los factores exógenos que influyen sobre la microbiota está el contacto inicial, el parto, digamos, si el parto es por cesárea o si el parto es natural, modifica la flora bacteriana, el medio ambiente, el clima, la alimentación, las infecciones y el estrés son factores exógenos, y los endógenos son la genética, la inmunidad, la motilidad y la secreción. Y esta microbiota podría tener acción sobre el tubo digestivo de dos maneras: produciendo cambios a través de un mecanismo de traslocación bacteriana, por modificaciones de la permeabilidad intestinal, o bien produciendo mecanismos de incremento de la actividad fermentativa en el tubo digestivo. Los productos de la fermentación pueden a su vez tener modificaciones sobre la permeabilidad, y este mecanismo de alteración de la permeabilidad podría llevar a una alteración de la modulación inmunológica de la pared del intestino, produciendo una inflamación local, que puede ser a distintos niveles, llevarla a un proceso inflamatorio severo o menos severo dependiendo de las condiciones propias de cada paciente. A su vez, se producen alteraciones motoras, sensoriales y secretoras y absortivas relacionadas a esta flora bacteriana, que lleva a provocar los síntomas que tiene el paciente. En el año 2005, el grupo de Hunter habla sobre que algunas intervenciones que reducen las colonias bacterianas mejoran los síntomas provocados por la fermentación en el intestino irritable, y que el metronidazol, al igual que las dietas poliméricas, reducen la producción de hidrógeno, que la reducción en la producción de hidrógeno se acompaña de una significativa mejoría de los síntomas abdominales, y que en el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, puede estar asociado a una rápida excreción de productos gaseosos de la fermentación, cuya reducción mejora los síntomas. Esta es la primera evidencia de que los mecanismos fermentativos y los síndromes funcionales digestivos están relacionados. En el año 2006, el grupo de Corazza, de Italia, habla de que un subgrupo de pacientes con trastornos funcionales digestivos y moderada a severa distensión abdominal presentan hipersensibilidad a los productos de la fermentación colónica. En el año 2000, el grupo de Pimentel de Los Ángeles hacen un trabajo donde ven que la erradicación del sobrecrecimiento bacteriano reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable, y aparecen otras evidencias, como por ejemplo que la fermentación con o sin síndrome de sobrecrecimiento bacteriano es capaz de inducir hipersensibilidad visceral, que el sobrecrecimiento bacteriano es muy prevalente en pacientes con fibromialgia, rosácea y síndrome de intestino irritable, que la constipación y la obesidad están asociadas a microorganismos productores de metano, y que existe menor frecuencia de la actividad motora migratis del tubo digestivo en sujetos con test de lactulosa positivo. Ahora, si queremos evaluar el sobrecrecimiento, ¿qué test conviene usar? ¿Lactulosa, glucosa o algún otro test en el hidrógeno en el aire expirado que nos permita saber si existe sobrecrecimiento? Sabemos que la glucosa se absorbe rápidamente en el tubo digestivo proximal, mientras que la lactulosa no se absorbe y llega al colon.
Nosotros preferimos utilizar el test de la lactulosa porque queríamos investigar qué es lo que sucede a lo largo de todo el tubo digestivo y sobre todo investigar la actividad fermentativa. Esto es un estudio normal donde se ve la parte por debajo de un límite de 20, se ve la normalidad en la cantidad de hidrógeno que se va obteniendo a lo largo del tiempo y la curva de arriba sería una típica curva de sobrecrecimiento bacteriano. Ahora vimos después que había variantes, que no todos tenían la misma curva. Hay curvas normales, hay curvas chatas, totalmente, gente que no produce hidrógeno. Luego vimos que hay algunos que producen hidrógeno muy precozmente y otros que producen el hidrógeno tardía, como si la producción de hidrógeno fuera más en la última parte del intestino delgado o bien en el colon, pero en forma exagerada. Entonces, la pregunta que nos hicimos es ¿qué variable del test del hidrógeno hay que medir? ¿Y cómo se correlacionan entre sí las variables? Respuesta fermentativa del intestino, hicimos un trabajo de correlación de variables obtenidas mediante el test de hidrógeno y las variables fueron un basal menor de 20, un incremento sobre el basal mayor a 25 antes de los 90 minutos, que aparezca un doble pico en la curva, que haya un pico máximo y por último tomamos en cuenta lo que llamamos el área bajo la curva, que es el acumulado de hidrógeno a lo largo de todo el proceso de medición, y vimos que esto representa el acumulado en el total del estudio y que es una expresión del perfil fermentativo de ese paciente en ese momento determinado. Por lo tanto, medimos actualmente el área bajo la curva como un estimado del perfil fermentativo y nos da un valor absoluto que puede ser calculado de manera sencilla. ¿Qué ventajas tenemos al medir el área bajo la curva? Permite de una manera conveniente combinar múltiples lecturas en un solo índice, permite transformar mediciones multivariadas como intensidad y cambios en el tiempo en una medición univariada y es una metodología adecuada cuando las lecturas sucesivas son dependientes o acumulativas de las lecturas anteriores. Es decir, que nosotros aquí no estamos midiendo cifras aisladas, sino un acumulado de mediciones. Ahora, la otra pregunta que nos hicimos es ¿cómo incide la velocidad del tránsito en los resultados del test de la lactulosa? La velocidad del tránsito intestinal ha sido considerada como una variable que puede llevar a equívocos en la interpretación del test en el aire expirado para la interpretación de la respuesta fermentativa. Entonces, el objetivo fue observar si existen diferencias en los tiempos de tránsito boca-ciego entre pacientes funcionales constipados y diarreicos y tratar de determinar si estas eventuales diferencias tienen influencia en la respuesta fermentativa acumulativa, lo que sería el perfil fermentativo. Bueno, esta es la metodología que empleamos y los resultados fueron los siguientes. Los tiempos promedios de tránsito boca-ciego fueron de 110 más menos 43 minutos en constipados y de 71 más menos 26 en diarreicos, pero el área bajo la curva en constipados fue de 4.700 y de 5.500 en diarreicos sin diferencia significativa. Es decir, que el tiempo de tránsito es distinto, pero el área bajo la curva no fue diferente. Conclusiones: el tiempo de tránsito boca-ciego es menor en pacientes funcionales diarreicos que en constipados, pero este hecho no parece incidir significativamente en la respuesta fermentativa intestinal acumulativa comparativa entre ambos. La otra pregunta que nos hicimos luego fue si existe una asociación entre el perfil fermentativo y la severidad sintomática del paciente. Hicimos un estimado de la producción acumulada de hidrógeno que fue calculada bajo el área bajo la curva para la evaluación clínica de los pacientes y para eso fue empleado un cuestionario validado de severidad sintomática y los casos fueron considerados como leves, moderados y severos y fueron indicados por valores de menos de 7.5, 17,5 a 30 y más de 30 en esa escala analógica que señalan los pacientes. Los resultados fueron que 13 casos fueron leves, 34 moderados y 43 severos, y los valores del área bajo la curva fueron 3.400 en los leves, 4.600 en los moderados y 6.500 en los severos. Es decir, que hubo diferencias significativas dependiendo de la severidad en la actividad fermentativa, y la conclusión es que en los pacientes funcionales parece existir una vinculación entre el perfil fermentativo intestinal y la severidad sintomática.
La otra pregunta que nos hicimos luego fue, ¿mejoran más con antibióticos o con probióticos estos pacientes? Y hicimos un estudio de efectividad comparativa entre un probiótico versus un antibiótico en la respuesta terapéutica de los pacientes. Comparamos el metronidazol con un probiótico conocido en pacientes con sobrecrecimiento y los resultados fueron que 13 de 25, 52% de los sujetos que recibieron metronidazol refirieron mejoría, y la mejoría clínica con el probiótico fue de 20 sobre 25, es decir, 82%, y hubo diferencia significativa a favor del probiótico. En base a esta prueba piloto pudimos considerar el probiótico empleado de mayor efectividad que el metronidazol en la respuesta clínica precoz de pacientes con distensión abdominal crónica y sobrecrecimiento bacteriano del intestino. La siguiente pregunta que nos hicimos es si mejoran los pacientes clínicamente cuando disminuye el perfil fermentativo, si el perfil fermentativo es un signo de que está mejorando el paciente. Y medimos las variaciones del perfil fermentativo intestinal como respuesta al empleo de un esquema terapéutico secuencial, rifaximina primero, probiótico luego. Las conclusiones es que 14 sobre 15, 93% tuvieron mejoría en el nivel de intensidad sintomática, significativamente, y que la reducción del área bajo la curva como expresión del perfil fermentativo se observó en 14 de 15, 93% de los casos. Es decir, que el tratamiento secuencial parece ser efectivo para el mejoramiento clínico y para reducir la respuesta fermentativa bacteriana del intestino. Es decir, que darle el antibiótico le mejora la clínica y mejora el perfil fermentativo. Considerando entonces que de utilidad la evaluación no invasiva del perfil fermentativo en pacientes con síndrome de intestino irritable, distensión abdominal crónica, funcional y dolor abdominal crónico funcional, y que se consideró apropiado ajustar el tratamiento de estos pacientes en base al perfil fermentativo que presentan mediante el test de la lactulosa. Todo esto venía muy bien hasta que de golpe descubrimos que había una bacteria, un microorganismo que se llama Methanobrevibacter smithii, que es un microorganismo que produce metano, no produce hidrógeno. Y esto nos llevó a preguntarnos si medir solo hidrógeno es insuficiente. 40% de los pacientes funcionales estudiados y que presentan valores normales de hidrógeno tienen valores elevados de metano. Y el 42% de pacientes con valores elevados de hidrógeno tienen también valores altos de metano. Y 37% de pacientes con pero parece un perfil metanógeno en el cual el hidrógeno predomina, un perfil hidrogénico en el cual predomina el hidrógeno y un perfil mixto en el cual el hidrógeno y el metano están elevados ambos. En el sobrecrecimiento bacteriano del intestino se han utilizado toda una serie de antibióticos, tetraciclina, cloranfenicol, lincomicina, ampicilina, metronidazol, clotrimoxazol, norfloxacina, amoxiclavulánico y rifaximina. Ahora, cuando tenemos un perfil metanogénico, cuando predomina el metano, ¿qué conviene utilizar? Y se vio que un montón de antibióticos son resistentes. La mayor parte de los antibióticos que usamos no sirven cuando el perfil es metanogénico. Y de todos los que sí funcionan, el metronidazol sería el más eficaz, o el que disponemos con mayor facilidad. Si tomamos un delta de tratamientos de droga versus placebo, ¿cuál es el delta de droga placebo mejor? El mejor resultado que se obtiene en el sobrecrecimiento bacteriano es con la dieta denominada FODMAP, que es una dieta hipofermentable. Es decir, que la dieta sigue siendo el primer tratamiento para iniciar en un paciente con sobrecrecimiento. Luego le sigue la dieta sin gluten, luego los antidepresivos, el linaclotide, la mesalazina, el prucalopride, y siguen, fíjense que el probiótico, rifaximina y lubiprostol están muy por debajo de la respuesta terapéutica en el paciente funcional. Entonces, ¿cuál es la propuesta terapéutica en pacientes con un perfil fermentativo incrementado? Si el perfil es hidrogénico, metanogénico o mixto,
y lo interpretamos con un área bajo la curva mayor de 6.000. Sugerimos investigar causas probables como enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, que no haya alteraciones motoras acompañantes, que no haya una asa ciega o que no haya una hipocloridria severa. Lo primero que se sugiere es dar una dieta de bajo contenido en FODMAPs y hacerlo por 15 días, por lo menos, para saber qué sucede con estos pacientes. Si la respuesta es insatisfactoria y el perfil es hidrogénico, el consejo es rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, 1.200 a 1.600 miligramos durante 10 días. Luego se puede continuar con un probiótico en forma secuencial. Si el perfil es metanogénico, la sugerencia es metronidazol, 750 miligramos por 10 días, y luego continuar con un probiótico. Y si el perfil es mixto, hidrogénico y metanogénico, la sugerencia es usar rifaximina, metronidazol durante 10 días, seguido de un probiótico. Esto es lo que actualmente está haciendo el grupo de Pimentel en Los Ángeles y me parece que es un esquema interesante. ¿Qué pasa con la recurrencia después del tratamiento con rifaximina? Existe lo que se llama resiliencia de la flora bacteriana. Las bacterias vuelven nuevamente a lo anterior. Entonces, este es un problema de los antibióticos. Le damos un antibiótico y el paciente vuelve a lo que tenía antes. Por ejemplo, a los 3 meses vuelve el 12,6. 3 minutos, doctor. Sí, a los 6 meses 27,5% y a los 9 meses el 40, casi la mitad de los pacientes vuelven a tener la flora bacteriana que tenían antes. Por lo tanto, es un tratamiento difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Repetir el antibiótico en forma periódica sería una posibilidad. Mantener dietas estrictas, cosa que es muy difícil. O lo que se llama IMT. ¿Qué es el IMT? Es lo que se viene a futuro. Parece un poco asqueroso, pero es lo que se llama el trasplante bacteriano o la bacterioterapia fecal. O también IMT es Intestinal Microbiota Transplantation. Es nada más y nada menos que introducir materia fecal de un sujeto sano en el intestino de un sujeto enfermo. Y esto se ha utilizado mucho en la resistencia al Clostridium difficile, a la colitis pseudomembranosa por Clostridium, y parecería ser muy efectivo, pero se está estudiando la posibilidad de ser utilizado en otros tratamientos como el sobrecrecimiento bacteriano del intestino. Los comentarios finales entonces son que el mejor tratamiento y lo primero a emplear es la dieta. Segundo, que hay que ajustar la medicación en base al perfil fermentativo predominante, esa es una sugerencia, y que parece adecuado el empleo de un esquema secuencial antibiótico-probiótico en caso de ser necesario. Gracias por su atención.